solamente en la ciudad, sino en las periferias, en los vértices y las líneas delgadas de fronteras entre ciudades, entre pequeños pueblos que trazan la silueta del mapa de un país como lo es Colombia. Entonces, el hambre está latente y no distingue cuerpos, barrios, idiomas, vestimentas, está allí, latiendo en las brechas amplias de la desigualdad social, bajo el lenguaje de la opresión atravesada por los estratos sociales y el abandono de los rostros que están silenciados en las esquinas de una ciudad disfrazada de inclusión. Por lo anterior, se pueden pensar distintas tensiones entre la ciudad y la periferia. Podría nombrarse, como dicen mis estudiantes en el colegio en el que trabajo, hay distintas Colombias, Colombias en plural, para tratar de categorizar este territorio que nos define y nos construye. Para lo anterior, quisiera retomar los planteamientos teóricos del autor indio-británico Homi Kababa a propósito de su libro El lugar de la cultura, donde se nos muestra la palabra cultura como algo que pertenece más allá dentro de la organización del mundo postmoderno. De ahí se desprende unas figuras complejas de diferencia e identidad, pasado y presente, adentro y afuera, inclusión y exclusión. En ese orden de ideas, los sujetos postmodernos, sin importar nuestros territorios, estamos ante unas singularidades y posicionamientos capaces de hacernos creadores, tejedores de una identidad, ¿no? Desde clase, género, posiciones de raza, ubicación institucional, orientación sexual, etc. En consecuencia, estas identidades y singularidades requieren ser repensadas, revisadas, encontrar estas narrativas de las subjetividades originarias e iniciales en las cuales el individuo se va transformando. Por ende, pensar a Colombia desde distintas pluralidades se constituye como una necesidad urgente para poder ver el lugar propio de las distintas identidades y culturas que convergen en este territorio. Lo anterior requiere también pensar los lugares vacíos, los lugares no habitados, excluidos, afuera, los lugares considerados del pasado, debilitados por la historia, sinónimos de lo arcaico y lo ajeno. De este modo, era necesario pensar las divergencias para nombrar el espacio propio y los lugares desde los cuales nos narramos como sujetos modernos. De allí se desprende la necesidad de pensar este taller propuesto, voces desde el desierto guayú, literaturas desde mujeres indígenas. Para esto hay que evocar la sensación de la arena, de la resequedad, falta de agua que existe al norte de nuestro país. Imaginar el color de la Guajira, Colombia, entre telas, mochilas, vestidos largos, pañoletas, el rol fundamental y profundo que tiene la mujer en esta cultura, las danzas como la yona, danza, baile tradicional, donde se evoca al hombre y la mujer y su relación con la naturaleza. Se puede contemplar el escenario de estas voces de varias mujeres que han impactado el posicionamiento de las literaturas indígenas escritas por mujeres en nuestro país. Entonces, a continuación voy a hacer como una reflexión entre medio de lo que ha sido traer este tipo de textos a estudiantes entre los 14 a los 17 años en colegios de calendario A y calendario B. Si quieres, sigue donde hay unas fotos más adelante. Bueno, estos son como varias citas de, bueno, voy a parar aquí un segundito si quieres en la diapositiva anterior. Hay un estudio de la Universidad de Portugal de este año, de 2023, donde cogieron varios colegios en Latinoamérica, en África y bueno, pues en Portugal, donde se hizo el estudio, y ellos señalaban cuál era la pertinencia de llevar el conocimiento y las epistemologías indígenas a este tipo como de colegios. Entonces el estudio recoge, bueno, todas estas citas en inglés, recalcan, digamos, la importancia de llevar estos saberes al aula en pleno, pues, año 2023 y muestran los resultados, incluso muestran un caso de éxito en África, en Perú y demás. Entonces, digamos, como que yo contrastaba un poco cuál es la importancia de llevar este tipo de pedagogías y diálogos en el aula de los colegios privados. Bueno, ahora sí, sigue. Ajá. Entonces, lo que ha sido mi andar y pues mi caminar desde el año 2016, 2017, 2016, cuando presenté
la tesis de pregrado y desde el 2017 que empecé a trabajar, pues ha sido todo lo que ustedes ven en estas fotos, ha sido generar esos diálogos con las distintas culturas. En esta foto que está allá, fue este año en el Día de la Colombianidad, bueno, que es un día que tiene este colegio. Las personas que están ahí son Gabriela Garibello, ella es una joven mujer indígena muisca, ellas pertenecen al colectivo TINSI de la Universidad Javeriana, que es un colectivo indígena que tenemos aquí, y ellas hicieron un taller sobre poesía e interculturalidad. Meli Alzate también está en la programación de este coloquio de literatura y llevaron pues distintas propuestas al aula. Ahí ustedes pueden ver pues, los elementos de las frutas, los canastos. Melia llevó el café y trabajó con estudiantes de noveno a grado 12. Esto fue lo que se ha hecho en el Colegio Nueva Granada. Anteriormente, en el colegio que estaba en el gimnasio Lontanar, ella es Estercilia Simanca, que pues también mi ponencia y mi propuesta ha sido como una defensa del currículo, bueno, de colocar las literaturas indígenas en la enseñanza de español y literatura, y en este colegio se logró hacer un día del idioma con énfasis en literaturas de mujeres indígenas. Entonces aquí está la autora y bueno, ellas fueron las estudiantes que dirigieron como el encuentro. Entonces como para mostrarles un poco cómo ha sido llevar estos procesos pues al aula, ha sido algo de a pocos, realmente pues tiene como sus retos y también sus desencuentros. Bueno, aquí también está Estercilia Simanca, acá está Tirsa Chindoy y bueno, esto ha sido como un poquito la muestra de lo que se ha llevado. Si quieres, la siguiente donde había una pregunta antes, ahí, listo. Dentro de estas reflexiones pedagógicas, dentro de mi praxis pedagógica me surgen varias preguntas y también nuevos estudios de recepción en adolescentes, por ejemplo, del libro Por los valles de la arena dorada, pues de Estercilia Simanca, que creo que ustedes en literaturas indígenas lo ven. Dentro de esas preguntas está de qué manera se puede llevar a este tipo de públicos las literaturas indígenas contemporáneas, cómo se comparte con este tipo de públicos distintas producciones literarias que no se queden solamente en los mitos y leyendas lejanos y ajenos a sus realidades. Precisamente esta ha sido como una de las tensiones que he vivido recientemente, y es que generalmente en los colegios, en el currículo, en los derechos básicos del aprendizaje, las producciones indígenas a veces se quedan solamente en mostrar los mitos de ciertas comunidades. Entonces, ¿qué sucede con la actualización y pues, con lo que se está haciendo a nivel contemporáneo? Entonces ahí les dejo pues como esa pregunta que un día también me hizo un estudiante desde el contexto lingüístico. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, en la integración de la asignatura de español se diera también una lengua indígena? Ellos a veces me debatían y me decían, si hay más de 60 lenguas indígenas en Colombia y si somos un país tan diverso y tan rico, ¿por qué no existe dentro de español, no sé, una introducción a Muisca o al Wayunaiki, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, pues dentro de mi ponencia, si quieres, puedes continuar. La propuesta que les traigo es precisamente a partir de un cuento de Estercilia Simanca. Esto es un libro de distintos cuentos que ella nos propone. Este libro fue publicado en el 2017 y lo edita la editorial Santillana, que precisamente también es una editorial para colegios y está clasificado a partir de las edades de 14 años. Evidentemente, cuando hablamos de literaturas indígenas de mujeres, la única voz no es la de Estercilia Simanca. Podemos retomar, por ejemplo, Vicenta Ciosi, que es una de las primeras mujeres que estuvo publicada desde el contexto wayú. Hay que contar también con las voces de Aminta Peláez, Linda Tonela Solano, Cuenti López Epiayú y Olimpia Palmar y Puana. Asimismo, si quieres a continuar, hay varios estudios muy valiosos, entre esos, por ejemplo, este artículo de literatura de mujeres indígenas y escritoras wayú.
En este artículo, la autora Alicia Moncada pues también nos da distintas perspectivas por si quieren como indagar y profundizar un poco más. Por supuesto, el estudio, la tesis doctoral de nuestro profesor Miguel Rocha también aborda todos estos estudios de mujeres wayuu. Continúa. También esta tesis doctoral de Adriana María Campos Umbarila desde la Universidad de los Andes es un gran referente para, sobre todo en el capítulo 4, se lo recomiendo, el cuerpo, arma de la mujer, Irama, autoría liminal y desafiante, y aquí todo pues el cuerpo de la mujer, pues que obvio lo estoy pasando muy rápido, pues porque por tiempo no. Y este artículo también me pareció muy valioso, que es un egresado de estudios literarios y de la maestría de literatura, y también de una antropóloga. Entonces, una coautoría interesante. Si quieren profundizar un poco más en la narrativa de Estercilia, habitando como extraña adentro cuando el cuerpo contraataca, el caso de literatura de autoría indígena de Estercilia Simanca. Al final de mi ponencia, me gustó mucho un cuento que se llama Hamu, que en lengua guayunaiki significa hambre. Sin duda, mostrarle a niños, adolescentes, lo que es sentir hambre, conectarlos con los personajes, resulta ser una gran estrategia para fortalecer la empatía y la capacidad de que ellos puedan como sentir un poco esas otras Colombias que ellos nombran, ¿no? Entonces también considero fuertemente que este vínculo con las literaturas indígenas, en especial la de Estercilia, es una gran riqueza para los que van a ser profesores o les interesa también este aspecto. Se puede como explorar mucho más y seguir creando distintas pedagogías interculturales en el aula. Entonces ahora sí les voy a mostrar un poquito la propuesta del taller. Tenía como estas convenciones, esto es parte también de la maestría que hice el año pasado en lingüística aplicada al español como lengua extranjera. Presenté una cartilla intercultural, pero esto era más que todo como para profesores, y teníamos como estos símbolos para que ustedes puedan como ir trabajando. Por ejemplo, en una parte de la cartilla salía descolonizando la mente, invitación a pensar otras perspectivas desde lo teórico, ampliando horizontes, se dan como ciertos conceptos también teóricos, dándole voz. Este es como un icono donde ustedes pueden trabajar comunitariamente, trabajar en grupos, bueno, como fomentar esto y a tejer interculturalidad en mi aula. ¿Cuáles son esas acciones concretas que ustedes en su aula harían a partir pues de esto? Entonces, más o menos, siguiente, el bosquejo es este: invitar a los participantes entre hilos y lanas pues a presentarse. Este taller lo hice con la Facultad de Educación, con un semillero en específico, se llevó a cabo en julio y pues bueno, fue de gran provecho, los participantes lo disfrutaron, tanto así que muchos se quedaron pues muy intrigados y digamos como interpelados por sus orígenes familiares. Entonces esto es una buena dinámica o estrategia didáctica para empezar a reconocer de dónde venimos todos y compartirlo y tejerlo. Siguiente. Acá se muestra también el tema de los estereotipos sobre la cultura wayuu. Entonces, a partir de estas imágenes, invitar a la gente a pensar qué representa. Entonces, bueno, aquí está el desierto wayuu, estas mujeres, entonces también se hacía un trabajo desde los estereotipos. También aquí tenemos otras mujeres. Y después se compartía con el público a qué te suena la palabra wayuu, ¿no? Que va acompañado de esos estereotipos, cómo se puede trabajar. Hice pues esta conexión también con La Eterna Noche de las 12 Lunas, que es una película de Priscila, uy, se me escapa, bueno, de Priscila Padilla, en el 2013, y ella habla del encierro wayuu, que es una tradición que viven las mujeres cuando les llega la menstruación. Entonces, digamos, la película explora esta niña adolescente en su periodo de encierro. Entonces se hace como esa conexión con cine wayuu y bueno, ahí está. Y entonces aquí se empezaría como a narrar un poco y esto de ser mujer, ¿qué implica? Entonces se hacía una dinámica de cadáver exquisito, donde pues todas las personas pudieran como ir tejiendo a qué les suena como esto de ser mujer wayuu y bueno, entregarle al compañero desde esa dinámica. Adelante. Y obviamente también por los tiempos que tenía con este semillero en la facultad,
pues no podíamos leer todo el libro. Ustedes ahorita pueden ir aquí a este código QR. Esta es una versión inicial del texto manifiesta no saber firmar. Obviamente es editada y cortada pues una parte. Al final pueden acceder a la Biblioteca de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, donde está toda la versión del cuento, que son alrededor de 35 páginas, porque está en Wayunaiki y el resto está en español. Entonces la idea es que se leyera en voz alta y entre todos pudiéramos pues continuar. Entonces ya voy a acabar. Aquí se hacía pues una reflexión sobre lo que les dije anteriormente, todos, digamos, los estereotipos, las tensiones que genera el ser mujer wayuu hoy en día y bueno, discutir con las personas. Y bueno, al final como voces del desierto y voces de la ciudad de Bogotá, ¿no? Como una invitación a la escritura creativa de los participantes. Y bueno, de despedida era este documental que tiene que ver con el cuento de Manifiesta no saber firmar. Y finalmente, pues es la invitación y la continuación a seguir leyendo. Entonces, estas son algunas formas o maneras en las que he podido, digamos, llevar distintas didácticas de este tipo de literaturas. Bueno, obviamente fui como muy, pues por encima, ¿no? Pero pues bueno, eso sería como la propuesta. Sí. Ahí te vemos. Te vemos, por favor. Eso. Activa. Hola, hola, ¿cómo Sí, te están? escuchamos. Perfecto. En Ok, español, todo Te tuyo. avisamos cuando te queden 5 minutos, 20 minutos máximo. ok, yo necesito compartir una pantalla, entonces, Eh, listo, si quieres, aquí te concedo permiso si vas a compartir pantalla. Estoy pendiente. Vale. Darle permiso. Es el número de moderación. Vamos a hacer convertir en conversación. Listo, Omar, ¿ya puedes compartir tu pantalla? Por favor. sí, muchas gracias. Ya. Ah, Aún no la vemos. Si la vas a es Ya, perfecto. ahora sí. listo, Gracias. perfecto. 20 minutos. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Es un placer poder acompañarlos en este coloquio. Mi ponencia la he titulado Las plantas en la poesía de Miguel Ángel López Hernández. Va a ser una ponencia más o menos entre leída y comentada. Em, Como algunos de ustedes sabrán, Miguel Ángel López Hernández escribe con los heterónimos de Vita Puchana y Maloe. Apuchana y Maloe son heterónimos de este autor. Apuchana es la voz autoral de los poemarios Contrabandeo Sueños con Arícunas Cercanos en las hondonadas maternas de la piel y de la compilación publicada por Sílaba Editores en el 2019 titulada Antiguos Recién Llegados. Y Maloe es la voz autoral del poemario Encuentro en los Senderos de Avia Yala. Esta ponencia, digamos, hace parte de un proyecto de investigación que está todavía en curso, apoyado por el Departamento de Investigaciones de la Universidad del Atlántico y por el Grupo de Investigación Literaria Gilcarí. Hemos hecho otras reflexiones alrededor de estos problemas que nos interesan. Incluso también nos ha interesado la parte pedagógica, como en el caso anterior. Entonces son reflexiones que aún se están tejiendo, que se están escribiendo, que no están del todo terminadas, pero que aquí hemos aprovechado el espacio para hacer un recorrido eh, por algunos poemas de López Hernández, donde nosotros consideramos que se presentan unas imágenes del cosmos propiciadas por el mundo vegetal. Entonces, para comenzar a hablar sobre las plantas en la poesía de Miguel Ángel López,
Lo primero fue entender que las plantas son unas maestras del silencio. Si nosotros hacemos un rastreo a las obras de los heterónimos, encontramos que no existen poemas que en sí mismos sean sobre árboles, plantas o flores, y que en la poesía de Vito Cushani Maloe las plantas son seres del silencio y de la quietud. Las plantas germinan en lugares sutiles, crecen sin ningún asombro. Entonces lo que encontramos son poemas pensados con las plantas, pero también con los animales, las piedras, los cerros, la lluvia, con los ancestros y con otros seres de la tierra. Por lo que pensar estas genealogías de las plantas en la poesía de Miguel Ángel López significa dialogar con esa quietud y sutileza que ellas suscitan, como con su relación con todos los seres del universo que se convocan en la escritura. Desde ese lugar aparentemente intrascendente, uno podría pensar que si no hay poemas sobre plantas, el lugar de las plantas no existe, pero sabemos que no es así, sino que las plantas se asoman al pasado, al presente y al futuro, posibilitan la adivinación y la poesía misma, tejen relaciones entre los seres y ese performance genera imágenes de un cosmos en constante interdependencia. En la poesía que nos convoca, las plantas son importantes hacedoras de una red construida por todos los seres debido a sus múltiples capacidades relacionales, espirituales y perceptuales. Las plantas fumadas y maceradas, las plantas bebidas, las plantas ancestrales y los espíritus de las plantas pueden dar testimonio de un cosmos compuesto por diversos mundos y nos invitan al encuentro con todos los seres del universo. Cuando yo hablo de que las plantas pueden dar testimonio de un cosmos compuesto por diversos mundos, estoy pensando con las imágenes del universo que ha propuesto el propio López Hernández, que piensa el universo Wayuu o el Wacuaipa Wayuu como un mundo que se encuentra construido a su vez por otros mundos, el mundo oculto invisible, el remoto origen y el natural visible. La profesora Adriana Campos, que por ahí la mencionaron en la ponencia anterior, tiene profundas reflexiones alrededor de este universo de Apuchana. Entonces, lo que yo voy a hacer es más o menos revisar tres poemas que nos dan idea de cómo este cosmos está digamos, o hay imágenes del cosmos pensados con las plantas. El primero de estos poemas en realidad es un epígrafe que se titula Las venas del sol y de la noche, que acompaña el apartado La tranquilidad del poemario En las hondonadas maternas de la piel, y que dice lo siguiente: bebemos el jugo del maíz y sentimos la sangre del sol en las venas y el sudor de luna en la piel. Nuestra sed se calma en los pozos del corazón. Entonces, para entender este poema epígrafe, habría que entender varias cosas. Lo primero es que en la obra poética de Apuchana, la sed se ha construido como el deseo de la voz poética autoral por vivir en el mundo oculto, invisible o en el mundo remoto origen. Otra cosa que hay que entender es que la tranquilidad que se escribe en el título del apartado se encuentra cuando esta sed por lo invisible y por el origen se sacia, pues la calma y la tranquilidad provienen también de aquellos mundos que regulan la vida de lo visible. Entonces, en este epígrafe de la tranquilidad, aparecen dos seres originarios del universo Wayuu, como son Kashi, el luna, y Kai, el sol, ambos personajes mitológicos masculinos que remiten la temporalidad del poema al origen del cosmos. La sed que manifiesta el hablante se calma con el encuentro de la sangre del sol y el sudor del luna. Este encuentro con el origen está propiciado por la planta de maíz. El jugo del maíz despierta unas capacidades perceptuales en el hablante humano que lo lleva a sentir la sangre de Kai y el sudor de Kashi como parte de su cuerpo. La sed por el mundo origen se calma en la voz autoral, puesto que el humano bebe el sudor y la sangre que han llegado de los tiempos originarios a los pozos de su corazón por medio de la piel y las venas. Dice el autor: nuestra sed se calma en los pozos del corazón. El jugo de la planta de maíz es visto en la poesía
como el ser necesario para crear la simultaneidad entre el mundo remoto origen y el mundo natural visible, que ya comentábamos anteriormente, importantes dimensiones que integran el cosmos poético en Apushana. Por lo que en el epígrafe se proyecta una imagen del cosmos en constante interdependencia, un mundo que contiene otros mundos y visos del universo que se proyecta en el interior de la obra. Maloe también ha pensado en este, digamos, origen y su palabra conectada al origen en su poemario. Para esta voz autoral, la vida es un todo palpitante que se compone de otros mundos. Dice Maloe en el prefacio de su poemario, habla aquí el reconocimiento del rostro desde el mundo origen de la Vyayala. El diálogo con este mundo origen se logra desde diferentes formas en su poesía, y una de ellas se manifiesta en la dedicatoria del poemario, en la que piensa su existencia y la de los primeros pobladores en relación con la planta ancestral. Entonces aquí encontramos una especie de dedicatoria que también es como eh, agradecimientos en el principio de Encuentro en los Senderos de Abiyala, que dice: a los inventores del sendero, a los cantacaminos, a los hijos del maíz, a ellos, los primeros pobladores de la Abiyala, a nosotros, sus extensiones. En los versos anteriores, Maloe dedica su obra a los primeros pobladores de la Abiyala y a un nosotros en plural, que son las extensiones de aquellos. Esos primeros pobladores de la Vyayala son considerados inventores del sendero, cantacaminos e hijos del maíz, por lo que la voz autoral, al autodefinirse como extensión de los primeros pobladores, se filia a esa genealogía. La filiación de su voz como autor, pero también de la voz de sus antepasados con el maíz ancestral, sitúa su escritura desde el origen y con una forma distintiva de hacer poesía en el Abiyala, una poesía en relación con la vida. Si nosotros leemos, digamos, este ensayo de Miguel Ángel López Hernández, eh, él habla sobre o reflexiona, se titula La poesía en Abiyala, justamente sobre lo que significa hacer poesía en el Abiyala. Y él dice que la poesía en América, en Abiyala, es descubrir, danzar y morir en el corazón de la vida. Decir que somos hijos del maíz es reconocer que estamos hechos de todos los elementos que constituyen la vida, y es como decir, dice él, que somos hijos del Dios de lo existente. Concluye que nuestra presencia está atravesada por todas las demás presencias. Entonces, en la dedicatoria, Maloe, al autodefinirse como hijos del maíz, si leemos un poco cruzado estas reflexiones de Miguel Ángel López, que es el autor, y Maloe, que es el heterónimo, funda su genealogía en relación con la planta ancestral al tiempo que se reconoce desde la totalidad. Manifestarse como heredero de las plantas no solo establece una relación de parentesco entre el mundo humano y el mundo vegetal, sino que establece una relación con todos los seres. El maíz posiciona la escritura de Maloe en una dimensión cósmica, esto es, en relación e interdependencia con los mundos que componen la vida y con todas las presencias que habitan esos mundos. Por último, le daré una mirada a este poema se titula Visión en Wayunaiki Erra, que es de Contrabandeo Sueños con Arígunas Cercanos, en el que podemos, digamos, rastrear ciertas capacidades perceptuales y espirituales de las plantas. Dice la voz poética: de nuevo, la fiebre en la ranchería, Namatiria, la Otsu, más cayui oscuro y susurra, es ciega y ve. Houtai, el viento del este, observa tranquilo. Namatiria, más cayui oscuro y susurra, está viva y es también el sueño. Nosotros, la gente, somos ligeros y para no abusar del mundo está Pulowi, el misterio, la devoración. Pulowi no es mala, es tu miedo, es tu vergüenza, es la flor que se hace visible en la noche. Entonces, una Otsu, como algunos sabrán, es una mujer guayú, una mujer chamán en los guayú que ayuda a curar enfermedades y a prevenir ataques de Pulowi o de sus agentes. Nos dicen las investigaciones de Guerra Curbelo, de Wilder Guerra, que es un antropólogo guayú,
que la Otsu tiene que dietar correctamente para alcanzar los estados que se requieren en los rituales y que dentro de su dieta será importante el yui, que es la hoja de tabaco procesada y moldeada como macerado o cigarro. Dice la Otsu a Kotora Pushaina en algunas investigaciones de Perrin que la auténtica chamán, la que come yui, tiene que tener más cuidado con su comida, si no solo verá con los ojos. Volviendo a Guerra, dice que el yui o tabaco desarrolla una expansión de los sentidos visuales, olfativos y auditivos en el que el chamán le permite en el chamán que le permite desenvolverse en el cosmos. Esta expansión de los sentidos es perceptible en el poema Pushana con el oxímoron es ciega y ve. El Yui desarrolla la mujer chamán del poema una expansión de las capacidades perceptuales en los espacios en tensión donde camina. Ella tiene que caminar entre la realidad y el sueño, entre lo oculto y lo visible, entre la enfermedad y la sanación. Dice el poema, está viva y es también el sueño, por lo que es necesario unos estados particulares de la mente y de los sentidos que le permitan caminar entre mundos. El tabaco le permite acceder a estos mundos al tiempo que le genera visiones necesarias para la sanación. En la visión de la Otsu, el misterio y el Pulowi no son malos, tampoco son agentes externos del humano, sino que el mundo del misterio es parte del humano mismo y del mundo humano, pues regula los abusos. Pulowi es tu miedo, es tu vergüenza, dice la materia. Estas visiones de la Otsu o del Piache, como también la llaman en la cultura guayú, nos muestran nuevamente la conciliación que es necesaria entre lo oculto y lo natural visible como partes del cosmos. Aceptar la conciliación entre lo abisal y lo visible es aceptar la sanación, puesto que todos estos mundos son fuerzas vitales necesarias en la construcción del cosmos. Entonces, para ir cerrando o abriendo quizá el diálogo, podemos decir que las plantas en la poesía de Miguel Ángel López Hernández ayudan a especular sobre un cosmos en constante interacción. Sus capacidades relacionales ponen en evidencia desde diferentes lugares de las obras un cosmos construido por todos los seres y un mundo hecho a su vez por otros mundos. Estas aproximaciones contribuyen, por lo que nos interesa en la mesa, a expandir nuestras propias percepciones del universo por diversos motivos. El primero de estos motivos, que es quizá el más importante para nosotros, es que estas reflexiones se constituyen como alternativas a las formas de relación que han predominado en las sociedades moderno-coloniales entre los humanos y los no humanos. En los poemarios, la interdependencia necesaria para construir el cosmos entre todos los seres provee mensajes de calma y tranquilidad para las sociedades humanas en las que ha predominado la separación con la respiración pausada de la tierra y de todos sus elementos. Y por último, y ya para concluir, nos interesa también pensar que este performance de las plantas en la poesía de los heterónimos nos lleva a reconsiderar nuestras propias miradas al mundo vegetal en la literatura y en la vida. Las plantas no son importantes en esta poesía por sus capacidades biológicas o científicas, que como bien señala Juan Duchesne Winter, han sido los pilares en el pensamiento de las plantas euroamericanas, sino que son importantes por sus facultades especulativas, relacionales, perceptuales y espirituales, facultades que prevalecen en el pensamiento vegetal amerindio. Esto nos lleva a ampliar nuestros horizontes prácticos y epistémicos en la medida en que problematiza la superposición de pensamientos sobre los seres y el mundo y nos aproxima a habitar el pluriverso siempre contradictorio y diferente que todos habitamos. Entonces, traté de hacer como una mirada rápida a estos poemas para un poco comentar las ideas que se están construyendo todavía en este proyecto y que esperamos que se sigan desarrollando y nutriendo en espacios como estos y como otros. Agradezco a su escucha y quedo atento si hay comentarios, sugerencias, inquietudes. Gracias. Muchas gracias, Omar. Invitamos a Angie, Santiago y Pilar que suban un momento en estos minutos que nos quedan para responder a las preguntas que pueda tener el moderador, el profesor Rocha o el público.
Bueno, pues es un reto enorme conectar estos mundos, pero en realidad estos mundos están conectados hace mucho tiempo más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo que es complejo porque estamos hablando de eras y de periodos diferentes, así que habría que acudir más bien como una noción como la de las eras imaginarias del Estama Lima para poder conectar estos universos. Y creo que hay cuatro palabras claves que identifiqué escuchando atentamente las presentaciones maravillosas que nos acaban de compartir eh, Pilar, Santiago, el compañero Lugo y Angie. Una es corazón, otra es lengua, otra es tierra y otra es comida o ausencia de comida. Virginia, que es el primer doctor en literatura realmente del pueblo gunadul entre Colombia y Panamá, en su tesis de grado, que inspira además parte de la tesis de maestría de Angie, que se llama Vignette, habla justamente del proceso colonial de una manera conjunta del mundo árabe y el mundo indígena. Y dice, no solamente nos negaron a la madre india, sino que nos negaron a la madre árabe. Esa es su definición también del proceso colonial, Manibigdiguinia. Entonces, pensemos como, tratemos de conectar de la manera más responsable posible, pero también como con las posibilidades que nos da esta presentación, estos universos. Desde el punto de vista del corazón, Santiago nos plantea en una lectura muy, muy concreta, con las palabras también correspondientes al universo de reflexión sobre Rumi, pero yo quisiera resaltar la primera palabra que es kalb, que es el corazón, dado que desde la última ponencia, la del compañero Lugo de la Universidad del Atlántico, vemos la presentación de la poética de Vito Apshan a Miguel Ángel López, que plantea justamente esta misma noción de que la poesía a través de la lengua, a través de la palabra Pucci, calma esa sed que nos habita en los pozos del corazón. Dice incluso que se debe descubrir, cuando habla de la literatura contemporánea del mundo guayú, descubrir, danzar y morir en el corazón de la vida. Para eso es también la práctica poética en el caso de Miguel Ángel López. El corazón también habita de alguna manera en ese universo de relaciones que se siembran y se cosechan en el jardín islámico. Si bien La Guajira es un espacio intervenido constantemente y desertificado, no solamente desde el punto de vista, digamos, ambiental, sino cultural, pensemos en el Cerrejón, que es exactamente todo lo contrario del universo del jardín, en la medida en que es un territorio habitado, pero al mismo tiempo totalmente escarbado y deshabitado. Allí vemos como esa presencia de la tierra que ha sido arrancada. Entonces, por un lado tenemos la tierra que sangra, la vía Yala que plantea también Angie en su viñeta y en la presentación de Lugo, la tierra que sangra la vía Yala, porque es arrancada, pero también la tierra que es irrecuperable del Al-Andalus. Esa tierra arrasada de las ciudades de la guerra, de la negación de esos más de 700 años de la presencia cultural islámica y masíc en la península ibérica. Entonces ahí tenemos una tierra perdida, irrecuperable, desde el punto de vista del andaluz y de la Via Yala. Y desde el punto de vista de la comida, que me parece bien importante, tenemos la presencia, sobre todo, y ahí va mi pregunta más para generar la conversación, de todo lo que ustedes plantearon desde diferentes puntos de vista, ¿no? Digamos, está el jardín, pero están las flores. Y las flores, por ejemplo, Purowi, que es la defensora del agua y de las tortugas, dice el poema de Vito Apshana, que Purowi es no solamente es tu vergüenza, sino la flor que habita en la noche, o sea, el miedo. Las flores del jardín islámico, ¿no? La caña de Rumi, ¿no? Esa caña que es arrancada al cañaveral y que es la metáfora por excelencia de esa nostalgia, si se puede decir así, quizá la palabra no sea adecuada, no es el nostos, pero como esa necesidad como de volver a conectar como con ese amado o esa amada, ¿no? Por otro lado tenemos el maíz, que está presente particularmente en la poética de Vito Apshana y que está presente en el cuento que nos menciona Angie, aunque no, por el tiempo no se desarrolló el taller, pero Hamu, que es un cuento que ustedes muchos conocen, es un cuento donde un niño está contando desde la muerte lo que implicó haber fallecido por desnutrición en La Guajira, ¿verdad? Y él anhela en el cuento Hamu comer la mazamorra de maíz, pero solamente recibe la bienestarina que le lleva al ICBF. Entonces ahí también está presente el hambre, la planta y el maíz por ausencia. Y finalmente aparecen, además de las flores de la poesía islámica, aparece también el yui, que es el tabaco que acompaña también a los outs para enfrentar el miedo. Entonces yo tengo simplemente dos sugerencias o más que preguntas para abrir la conversación en unos planos tan diversos. Por un lado, lo que tiene que ver como
como profundizar o ampliar un poquito conectados y conectadas las relaciones entre lengua y plantas, entre la lengua y las plantas, entre los territorios de lo perdido y lo irrecuperable, quizás, a partir de la poesía. Y si nos da el tiempo, que creo que no nos va a dar mucho en realidad, el reto que ustedes se enfrentan, ¿no? Como críticos y críticas, al abordar a unos autores que, por ejemplo, Rumi es el, según entiendo las cifras, no sé si son muy actuales, pero hasta hace unos años, antes de la pandemia al menos, era el poeta más leído en inglés, ¿sí? Siendo un poeta originario del mundo, pues, de Afganistán bueno, la frontera también con Turquía. Entonces estamos trabajando con traducciones de Rumi del inglés y al castellano. Estamos trabajando con las traducciones al español, pero también la escritura en español de la península ibérica, pero también obviamente en relación con el árabe. Y estamos trabajando con el Guayunaiki, que en el caso de Esther Siles Simanca y Vicenta Siosi no es su lengua en la que escriben, pero sí es el caso de Vito Apshana, en el caso particularmente de su traducción al Guayunaiki y ese diálogo entre el castellano. Entonces, castellano, árabe, persa, Guayunaiki, inglés son también fronteras que son interesantes como recuperar en este diálogo entre al-Andaluz, Woman Guajira y Abiyal. Bueno, la verdad, sí está difícil, pero yo creo que rescataría mucho de las tres ponencias, especialmente esta última, tiene mucha relación con lo que estaba diciendo Rumi y yo, por ejemplo, en el sentido de que hay una necesidad de integrar, ¿no? Diferentes realidades, ¿no? Y hay una tendencia muy occidental también, pues también es propia de otras culturas tal vez, a separar y a dividir y a clasificar y por usos, por prácticas que tal vez imponen sobre las cosas, no sé, como etiquetas o fronteras que nos dividen, ¿no? Y yo creo que esa era en parte la preocupación de Rumi también, ¿no? El hecho de la separación no es una separación con un origen lejano, sino un origen que está siempre presente, pero que del que hemos sido desgarrados por esa misma tendencia a separar y a establecer fronteras, ¿no? De hecho, no alcancé a leerlo, pero hay partes de la poesía de Rumi en la que hay una reconciliación con el cosmos, que no es que Rumi prefiera una realidad divina a una realidad terrena, sino que en últimas la síntesis se resuelve en algo que tal vez, no sé, podríamos pensar como esa síntesis cosmoteándrica de la que habla Pánica en algunos escritos, como una relación de comunión entre el teos, que es lo abisal, y el cosmos, que es lo material, lo tangible, lo presente, y esa se da en la conciencia del hombre, ¿no? Y es un problema en últimas de percepción también, ¿no? De lograr percibir más allá de esas fronteras, que era también lo que nos exigía Rumi al pensar más allá de la copa, ¿no? Y ver lo que está dentro, que es en últimas algo común a todo el universo, ¿no? Rumi también reconoce que la naturaleza y que el cosmos enteros están embriagados de ese vino del que él se siente embriagado, ¿no? Y en últimas, la solución debe ser una superación de esas fronteras y lo rescato mucho también de la última ponencia que vi porque pues es de una vigencia muy interesante, me parece. Bueno, yo me adhiero a muchas de las maneras y expresiones que propone Santiago. Creo que pues estoy recordando algo que alguna vez leí de un poeta surrealista que se llama Francis Ponge, que dice que los animales son lo oral y las plantas son lo escrito. Y siempre me quedé pensando en esa afirmación, porque digamos que la conexión con las plantas y la lengua también está ahí en estos poemas árabe-guandaluces, y lo que hacen estos poemas es invitarnos a, más que hablar por las plantas, es a escucharlas a ellas, ¿no? A darles una voz y un protagonismo. Entonces encuentro ahí una relación muy profunda, ¿no? Entre la capacidad también de el lenguaje de las plantas, y poder, digamos, entender esas otras lenguas que también por nuestra falta, digamos, de escucha y nuestra falta de cruzar un poco nuestros horizontes epistemológicos, no somos capaces de oír.
Entonces creo que esta poesía yo la aprecio mucho precisamente porque es un esfuerzo poético y así también como Derrida decía que los animales estaban en la poesía, pues las plantas también lo están, ¿no? Y las plantas están allí como protagonistas, como una manera de ver el mundo que no es una manera binaria, dialógica, y que creo que incluso también el jardín no solamente evoca como una tensión con el desierto, sino más bien una tensión relacional, ¿no? Algo que no puede ser simplemente como unos polos opuestos, sino que el desierto también es un espacio importante, digamos, para este acervo poético, ¿no? Y que creo que hace falta también recuperar como el desierto como un espacio de lo místico, ¿no? Y el jardín, que también es como un nuevo, digamos, un nuevo espacio de lo místico también como en esa comunión con el cosmos. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estoy tratando de tejer ahí también con lo que dijo Santiago. Bueno, yo pensaba un poco en lo segundo, en los retos, o sea, cuáles serían como los retos, pues porque también siguiendo como este hilo y esta conversación, a mí me queda profundamente esas tensiones, ¿no? Entre, por ejemplo, el vacío y lo lleno, ¿no? Y el vacío también propio de lo que exponía Santiago, o por ejemplo, la vitalidad de las plantas, del maíz, de los jardines y demás, me quedaba con eso. Pero entonces, siguiendo la idea de Pilar, pensaba un poco en qué sucede y cuáles son nuestros retos a nivel como investigativos. Sé que desde mi margen es un poco pedagógico, educativo, pero pues también investigativo. Pensaba, digamos, cómo hilar o cómo sería esa relación entre lo espiritual que hay en el desierto, en lo que ustedes proponen también de las plantas. Digamos, pensaba mucho como en esa noción espiritual que está presente y cómo se lleva eso al contexto de la ciudad, ya que pensaba mucho que en mi ponencia hacía ese énfasis en cómo nosotros de ciudad nos pensamos el desierto, o cómo nos pensamos los jardines, o cómo nos pensamos ese tipo de espiritualidad propuesta por Sufi, ¿no? Entonces, pienso que los retos son esos, cómo pensamos estas literaturas también desde un marco más como trascendental y espiritual, y cómo dejamos que estos ciudadanos modernos o lectores modernos se interpelen por esa necesidad y esa urgencia que hay también de lo espiritual, ¿no? Entonces, pienso en eso. Omar, ¿te escuchamos? ¿Se escuchas? Sí, los estaba escuchando, yo también estaba pensando desde los retos y justamente con el proyecto que comentaba al inicio de la presentación, hemos pensado una cartilla pedagógica, una cartilla didáctica también, que ya está en proceso, ya está diseñada, falta subirla. Entonces, esa cartilla se propone como unas lecturas con estudiantes, pero también la hemos pensado con grupos, comunidades, hasta donde más se pueda, con amigos de La Guajira y con profesores en la costa, sobre todo, que es donde me encuentro ahorita, para leer reflexiones y llevar estas reflexiones de pronto a las aulas de clases, ¿no? A los jóvenes, a los niños. Y quizá en esas, digamos, intercambios y en esas lecturas que se proponen desde esos procesos, quizá exista ese diálogo intercultural y ese diálogo entre fronteras, ¿no? En la medida en que pues replanteamos ciertas nociones que tenemos aprendidas, ¿no? Sobre esto de cómo nos relacionamos con los seres, que fue como el punto principal que quise desarrollar en la lectura, pero llevándola con otro tipo de población que de pronto no tiene este lenguaje académico y que de pronto no tiene interés tampoco en el lenguaje académico, ni tiene interés en los libros de action, ¿no? Sino que tiene interés más bien en repensar su propio mundo, ¿no? Entonces, creemos que esos son los retos que tenemos, sobre todo por los tiempos. Creo que acá la mayoría somos profes,
por los tiempos que requiere en el aula, ¿no? Llevar estos proyectos y también por la, digamos, abstinencia que uno encuentra alrededor de estos temas. Pero, digamos, ahí sería un reto grande comunicar, ¿no? Entre, digamos, poblaciones que a la larga ha sido el reto de Apishana con su poesía, con este tema del contrabandeo. Eh, estas reflexiones, ¿no? Entonces, a mí me pareció también muy interesante la ponencia de Angie, que también busca este interés pedagógico. No alcancé a escuchar las otras dos. Entonces, pues sí me pareció interesante el tema de conectar eh, con las realidades pedagógicas, que a la larga es en la comunidad donde encontramos los cambios, ¿no? Entonces, más o menos ahí estarían esos retos. Bien, pues creo que también es importante aclarar la relación que tenemos con los desiertos, ¿no? Porque, por ejemplo, el mundo guayú, que ha sido tan hambreado, tan eutrificado, tan convertido en un mundo que necesita ser intervenido, y estamos en plena polémica actual con el gobierno, ¿no? Pero si ustedes van allá con los guayú, los que sé que muchos han tenido la posibilidad de estar allá, cuando uno ve y dice desierto, desierto no significa que no esté habitado, ni que no tenga vida, ni que no tenga alimentos. De hecho, los guayú tienen toda una serie como de alimentación tradicional que viene, incluso unas semillas, que son las que recogen las hormigas en determinadas épocas del año cuando no hay nada de agua. Son unas semillas a las cuales acuden los guayú para comer y hay muchos, muchos alimentos en mitad del desierto. Entonces, claro, muchas veces lo que proyectamos es nuestra visión sobre esos otros, que creo que se replica en el caso, bueno, claro que Rumi es un caso aparte, no del todo, pero lo que replicamos en el caso del mundo árabe y el mundo indígena, primero como si fueran una unidad, como si no fueran heterogéneos, como si no tuvieran que ver con nosotros en la lengua que estamos hablando, que está llena de arabismos y de palabras árabes. Ojalá que no, ojalá que sí. En fin, ¿no? Está presente en todo, en el portugués, en el castellano, las lenguas indígenas también. Entonces parece como que eso quedará allá, ¿no? Y la gran polémica con la literatura indígena contemporánea, ¿no? Que todavía estamos enganchados en los indigenismos de los décadas de los 50, 60 y 70, y es un campo que se considera como esas minorías étnicas que deben ser ocupadas solamente por los antropólogos. Pero cuando entramos al salón de clases, como lo hicimos la semana pasada, a estudiar una lengua nativa, nos damos cuenta de esa dimensión. Entonces yo quisiera, pues nos quedan realmente pocos minuticos, pero como comenzamos tarde, 5 minutos, si podemos como volver una última ronda muy concreta, como a cerrar a la experiencia pedagógica, ¿no? Pues Pilar, obviamente, como profesora, pero sobre todo Angie en su experiencia en el colegio, que nos trae el llevar a Cilia, que ella dice además que ella está de acuerdo con la espiritualidad guayú en su famoso texto sobre la Vía Yala, pero que ella no puede hablar como Miguel Ángel López, como Vito Abshana, porque ella habla desde la rabia de la tierra. Ella habla, sus personajes son hambreados, no porque tengan hambre, sino porque la comida ha sido agotada por el extractivismo. Y la experiencia, obviamente, de Rumi, que ha sido fundamental. Yo recuerdo en Estados Unidos, en tiempos de guerra, que los estudiantes organizan usualmente cocinas, por ejemplo, en la época de las tensiones máximas con Irán, se organizan cocinas iraníes. Entonces, en vez de quitar la literatura rusa en plena guerra entre Rusia y Ucrania, leamos más literatura rusa y entremos más bien a los autores, o entremos como a no negar, ¿no? Entonces quisiera como que habláramos un poquito de cierre así muy breve, muy concreto, de sus experiencias pedagógicas con esos autores desde la poesía que nos abren unos universos de la intimidad y la subjetividad que no es posible desde el discurso. Pues justamente le comentaba antes de comenzar ahorita nuestra mesa a Miguel que en este séptimo año en el que he llevado este tipo de registros y literaturas indígenas al aula, sin importar si el colegio es de calendario A, B, si son adolescentes, si son niños, este año me he llevado como la gran sorpresa de tener sinsabores con los maestros. Desafortunadamente hay maestros, por ejemplo, cuando leían el cuento de Bultito Llorón, donde se narra una violación y bueno, unas maternidades no deseadas, pero yo le decía a mi coordinadora, porque hubo un gran debate que me tocó estar a mí en coordinación con esta profesora y demás, y bueno, ahí les cuento el chisme, por decirlo así. Y entonces yo le decía, pues qué bueno que los niños se incomoden, porque la literatura sirve también para eso, para incomodar. La literatura en el contexto pedagógico no debería, o bueno, no sé, en estos 7 años de que he estado como tanteando y mirando esta experiencia, yo presentaba eso, como de hecho yo le decía a la coordinadora, la literatura de Esther Cilia Simanca
incomoda porque es una denuncia social. Ella es abogada. Entonces también desde ese lugar de enunciación hay que pensarnos esos retos como profesores. Y sigue mi defensa, sigue mi defensa entera por esta puesta en el aula y que es lo que hace que mi pedagogía también sea diferente desde el diálogo intercultural, pero sí decirles que en los contextos curriculares, específicamente en colegios, porque se trabaja con menores de edad, pues van a haber estas diferencias, estas tensiones y estos sinsabores. Sin embargo, siento que la misión, en el caso específico de Estercila Simanca, es un libro muy poderoso porque ahorita pues les cuento que estamos adelantando un estudio entre la población de estos estudiantes. Han sido alrededor de 60 niños que accedieron a este libro entre las edades de 14 a 15 y hasta ahora estamos levantando un estudio a partir de la queja de esta profesora donde decía que unos niños de 15 años del colegio Nueva Granada no tendrían por qué leer este tipo de realidades. Entonces decíamos y defendíamos los profes que ya hemos trabajado este libro en el aula, que precisamente sí, que nosotros somos la única fuente en que ellos alguna vez en su vida se van a atravesar con estas realidades en Colombia y sí se han impactado y se han generado pues como muchas empatías en el libro. Entonces estamos en ese debate, compartirles que no todo es color de rosa en los contextos pedagógicos, pero que sí se puede y se puede seguir defendiendo, pues como con resultados tangibles, que sería lo que me toca seguir haciendo como en mi reto pedagógico. Bueno, yo creo que son varios los retos y uno con el que yo constante me encuentro en mi clase es el asunto de desaprender y desaprender la historiografía clásica, empezando porque la clase se llama Literatura Medieval Española, ¿no? Ahí ya tiene un problema, digamos, en la manera en la que es nombrada, porque entonces eso implica que ya en la Edad Media existe el español cuando estaba en plena formación y lo que existía era un sinnúmero de pueblos y culturas que estaban conviviendo en un mismo territorio, ¿no? Entonces, para mí es un reto ese ejercicio de desaprender y de ubicar la historiografía tradicional desde otros lugares, ¿no? Y cuestionar, por ejemplo, ese famoso término de la reconquista, pues que ha sido tan dañino y que pues es completamente un equívoco porque no existe ni siquiera el uso del término en la Edad Media, ¿no? El término de reconquista. Y además, pues también algo por lo que yo estoy apostando, y esto es algo que hemos estado implementando en la clase de maestría que se llama Constelaciones Vegetales y Animales, es partir, digamos, de experiencias con las plantas y pues dentro del marco de la discusión de los jardines arábigo-andaluces que no tiene que ver con una aprehensión solamente textual, sino sensible de las plantas. Entonces, por ejemplo, invitamos a un colectivo que se llama Pájara Hierba, que ellas tienen pues unos proyectos pedagógicos y de sensibilidad con las plantas y pues eso nos ha permitido también entrar por otras vertientes que no necesariamente es la lógica de la razón. Eso. Bueno, les quedamos debiendo la respuesta de Omar, pero si quieres nos puedes escribir por el chat y la comentamos rápidamente un comentario. Pero vamos a concluir acá la mesa de expandir nuestros límites. Muchas gracias a todos por asistir. Creo que fue una conversación muy interesante esta fusión de tradiciones también. Muchas gracias a Miguel también por sus preguntas, por la moderación. Los invitamos ahora cordialmente a quedarse a la mesa de ficción y realidades colombianas que va a estar empezando en los próximos minutos con el profesor Rudas como moderador. Entonces, bueno, un aplauso por favor para nuestros ponentes. Muchas gracias, Omar, por tu compañía también virtual. Gracias a ustedes. Chao, chao.